RTP. Está con nosotros la doctora Rosa Cecilia Baltazar, don Ramón, asambleísta de la provincia de Tungurahua. Vamos a hablar del tema que veníamos anunciando y también pues tratando un poco más de mañana, y es sobre la terna que queda sin efecto y que se había enviado por parte del Legislativo en el periodo de Viviana Veloz. Bienvenida, asambleísta, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es su análisis frente a que ahora existiría una nueva terna, pero de una nueva mayoría? Bienvenida. Sí, muchísimas gracias, muy buenos días. Primero quiero pues enviar un gran saludo y abrazo a cada uno de los ciudadanos quienes nos miran, nos escuchan, y luego señalar que efectivamente estamos en un proceso de mayoría distinta al anterior, con incluso con un compartir de ideas, criterios en el marco de la legalidad, y por ello el día de ayer pues hemos apoyado esta posibilidad de analizar la conformación, que se pueda incluso desde las distintas bancadas hacer esta reflexión, este análisis de quienes pudieran ser parte de esta terna que hay que enviar ya, y que en ello pues estamos más bien analizando al momento. El día de ayer solamente fue una decisión para poder dejar sin efecto la resolución tomada casi los últimos días de la gestión de la asamblea anterior. Y hoy, luego de este proceso desarrollado, pues hay que tener una reunión con un análisis objetivo de cómo estos cambios van a poder generar de pronto elementos importantes que permitan fortalecer el sistema de seguridad mismo, que es lo que los ciudadanos ecuatorianos nos piden, nos requieren en cada uno de los territorios del país. Doctora, tal vez igual podríamos hablar de un riesgo de tal vez de judicialización dirigida, si es que se consolida un poco también esta terna, por la mayor injerencia que podría darse en el nombramiento y evaluación de jueces, comprometiendo tal vez la independencia judicial. ¿Usted cree que eso podría asimilarse o relacionarse de esa manera? Yo creo que no podemos adelantarnos a decidir o tal vez definir más bien los perjuicios, sino toda la apuesta, toda la coordinación, la depuración incluso, y el ajuste necesario que requiere el Consejo de la Judicatura, pero a su vez con esas acciones permitir que se fortalezca el sistema judicial ecuatoriano, el sistema ordinario, que hoy por hoy deja mucho que desear. En principio, que ya no hay jueces elegibles. Luego, los jueces que están no tienen la garantía, la protección de sus derechos. Por eso, incluso desde Tungurahua, desde este análisis y conocimiento, como asambleísta había señalado esta necesidad de hablar sobre los jueces sin rostro. Hoy por hoy, el juez que tiene que sustanciar un caso de un ciudadano que esté involucrado con el crimen organizado, tiene que más bien preocuparse en cuidar a sus hijos, a su familia, antes que preocuparse en revisar a detalle e incluso todo el expediente y de pronto sustanciar, ver los elementos de convicción y luego pues establecer ya responsabilidades y generar una decisión, es decir, emitir una sentencia. Hoy la situación es muy complicada, los delincuentes están listos más bien para ubicar cuál es el juez que está con su caso y llamar, amenazar, perseguir, y eso es lo que hay que detener a través de estas posibilidades de ajustes al Consejo de la Judicatura, y luego este impacto ya en el sistema de lo que representa el sistema ordinario. Vuelvo y repito que hoy por hoy incluso hay confusiones dentro del mismo, dentro de la misma institución, y por esa razón no logran dar la respuesta a los ciudadanos ecuatorianos. Y a la vuelta de la esquina, el mismo delincuente que fue detenido en la mañana, en la tarde ya está pues paseándose en los parques, las calles de la ciudad, y cada uno de los ciudadanos tiene esa gran preocupación. Entonces, estas posibilidades más bien hay que analizar y estudiar para que impulsemos estos ajustes que se requiere desde todo lo que representa el Ecuador. Doctora Baltazar, buenos días.
En esta línea, teniendo en cuenta que la estructura del Consejo de la Judicatura busca la participación de los diferentes poderes del Estado para una estructuración de una política pública efectiva en la administración de justicia, la eventual terna que ustedes van a discutir, ¿cuenta ya con proyectos claros, con propuesta legislativa en el Consejo de la Judicatura para mejorar, por ejemplo, las dinámicas de despacho? Un ejemplo, expediente electrónico o la posibilidad de virtualizar buena parte de los procedimientos que así lo permitan para, por ejemplo, ahorrarse gastos en infraestructura física y otras cuestiones que hoy por hoy son un problema, ¿no? Por lo menos aquí en la región costa, pues hay muchas unidades judiciales con deficiencias, no solo en climatización, sino en recursos. ¿Qué proponen o cómo ustedes han articulado con sus candidatos en terna proyectos que no solo mejoren las necesidades inmediatas de seguridad, sino la administración de justicia de forma global al momento de presentarse? Bueno, primero tenemos que discutir, todavía vamos a tener reuniones para revisar quiénes van a formar o conformar la terna, si estas personas tienen experiencia en lo que corresponde a nivel de la Corte Nacional de Justicia, si también están efectivamente comprometidos con lograr esta búsqueda de fortalecer el sistema ordinario, este sistema que, vuelvo y repito, deja mucho que desear, y luego también cómo van a observar el tema de las disposiciones que se vayan generando desde la Asamblea Nacional, pero también las normativas que ya existen en el mismo Código Orgánico Integral Penal, si es que queremos hablar sobre el tema de la delincuencia. Entonces, son estas apuestas que vamos a revisar, analizar, ahí efectivamente, pues todas las bancadas que hoy por hoy estamos con esta convicción firme de que se debe fortalecer el sistema, este poder judicial, tendremos que revisar la hoja de vida de cada una de las personas que van a ser parte de este proceso importante. Y claro, los tres que sean pues nominados bajo este análisis riguroso, obviamente tienen que observar las normativas que se vayan generando desde la Asamblea Nacional, pero vuelvo y repito, no es suficiente las normativas generadas, ya hay legislación que no se ha podido aterrizar, ya hay normativas secundarias, pero también hay la Constitución, incluso tenemos estándares de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exigen una actuación de los jueces a través de la garantía, por ejemplo, de la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva que hoy por hoy no se tiene. Cualquier persona que tiene de pronto afectación en sus derechos va a los juzgados y no es atendida, no es escuchada, más bien es, yo creo, vulnerada incluso nuevamente sus derechos cuando le dejan a un lado, no le escuchan. Y otro tema es el debido proceso, el derecho al debido proceso. Entonces, vamos a reflexionar, analizar para que este cambio sea pues efectivo. Sí. Asambleísta Baltasar, una consulta. Usted en la votación para elegir y enviar esta terna de legislativo, ¿cuál fue su votación dentro de la asamblea que lideraba la señora Viviana Veloz? Bueno, habíamos participado de este proceso de votación y votamos a favor. Sin embargo, entonces, en esa ocasión hay que ser claros y transparentes. ¿Por qué ahora se nos hizo conocer en ese entonces la nómina de quienes iban a conformar con tiempo para que nosotros podamos analizar? ¿Se votó a ciegas entonces? Prácticamente nos pasaron a última hora y ahí nosotros habíamos dicho hay que discutir las ternas y reflexionar sobre estas posibilidades de fortalecer el sistema. Entonces por eso señalo que necesitamos de verdad una terna que responda a resolver la situación de la seguridad de lo que corresponde al territorio nacional. ¿Y qué perfiles tienen en mente ahora, asambleísta Baltasar? Debería ser un equipo con conocimiento, ¿sí? Tal vez podemos pensar un profesional o una abogada o magíster que entienda la realidad que hoy por hoy estamos viviendo, en el sentido de que se está perdiendo la confianza de los ciudadanos respecto a qué rol deben cumplir los poderes del Estado, entre ellas el poder judicial, es decir,
esta herramienta que nosotros tenemos o que debemos tener los ciudadanos ecuatorianos debe responder a las necesidades de todos los ciudadanos ecuatorianos y no solamente a ciertos grupos. Y entonces estos nuevos ciudadanos o esta nueva terna debe estar conformada por personas que hayan demostrado su trabajo siempre enfocado en garantizar los derechos individuales, los derechos colectivos, incluso también que se haya enfocado en proteger los derechos a la propiedad privada. Ahí hay una gran necesidad de garantizar los derechos de los ciudadanos. Entonces, veamos si también estos nuevos elementos incluso conocen de las situaciones que ocurren a nivel del territorio nacional, pero también de la mano de las reglas ya generadas por la misma Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el perfil que debe tener la persona Baltasar, o el profesional que quiera ser parte de esta terna. Creo que en términos generales todos estamos de acuerdo que ese es el perfil indicado, pero y de ahí mucha gente va a discrepar sobre quién es honesto, quién es preparado, qué es la correcta preparación, cuál es la forma de defender la propiedad. De hecho, usted viniendo como parte del movimiento Pachakutik, entenderá que en la defensa de la propiedad privada también esto viene de la mano de la defensa, por ejemplo, de las comunas, que muchas veces sufren, digamos, las presiones de quienes vienen apoyados de jueces corruptos para llevarse sus tierras. Pero es importante tener nombres, ¿ya? Y es importante tener nombres, ¿por qué? Porque el país está viendo cómo la mayoría de su grupo parlamentario de Pachakutik ha decidido votar con el gobierno por las bases militares, por los proyectos de seguridad. Ahora votan con el gobierno por la terna de la judicatura. Y para hacer creíble que ustedes están haciendo esto con convicción ideológica y representando a sus votantes y no simplemente allanándose al gobierno, tienen que decirnos, bueno, nosotros exigimos que no hay nada de malo en esto a cambio. Queremos que este perfil que nosotros consideramos sea incluido en la terna, ¿ya? O vetamos este otro perfil, más bien decimos de los que nos dice el gobierno, de los nombres que nos propone el gobierno, este nos parece equivocado porque no se es empresario, ha sido defensor de empresarios y de multinacionales. Pero no estamos escuchando de parte de usted y de sus compañeros, doctora, con todo respeto, ni una línea roja, ni un nombre, ni una forma de entender por lo menos qué están pidiendo como Pachakutik al gobierno, porque no creo que estén simplemente allanándose a la voluntad del oficialismo. A ver, jamás se puede allanar a ciegas a la línea mayoritaria. Incluso desde nuestro acercamiento como 9 asambleístas habíamos dicho hay que determinar líneas rojas, y luego ya en este proceso que estamos caminando hemos establecido que nuestra prioridad será salud, educación, producción y seguridad como prioritario para empujar y dar respuesta en los territorios. Pero sí, a la par, las líneas rojas. Entre ellas tenemos con claridad no a la minería, no a la explotación de petróleos, no a la contaminación ni afectación fuentes de agua, jamás incursión en territorios ancestrales, peor aún tocar los derechos colectivos. Y efectivamente bajo esas líneas no tenemos dónde perdernos, y por ello nuestras decisiones van enmarcadas a garantizar los derechos de todos los ciudadanos ecuatorianos. Hay que recordar también que cada acción que se ha realizado desde el movimiento indígena y campesino del Ecuador ha sido con miras a buscar el bien colectivo, es decir, hemos trabajado por los derechos laborales de todos, no solo de los indígenas, de todos los ciudadanos ecuatorianos. Los derechos de nuestros niños, niñas, adolescentes han sido siempre con miras a proteger niños indígenas, niños blancos, niños mestizos, niños afros, niños mentubios. Entonces, todo el trabajo se hace pensando en el bien de toda la sociedad ecuatoriana. Ahora, en este tema en particular, efectivamente hemos dicho, como asambleísta de la provincia de Tungurahua, he señalado directamente que en la terna debe estar una persona indígena que tenga conocimiento y que efectivamente tenga experiencia en los temas constitucionales. Asambleísta Baltasar, le quedamos muy agradecidos y de verdad de mi lado me reservo un poco tal vez el de saber si realmente tienen claro quién va a ser el perfil, porque ya votaron a ciegas la primera vez y queda en duda ahora si se tiene o no las características de esa probidad que necesita el Consejo de la Judicatura. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP, muy amable.
Gracias también, siempre estamos más bien con esta situación de comunicar a los ciudadanos ecuatorianos nuestras acciones, así que muchísimas gracias. RTP